Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Si te preguntara, ¿quién crees que sea el pintor más grande de la historia? ¿Quién crees que me dirías? No sé, Rembrandt, Picasso. No creo que sea Picasso. Si piensas Rembrandt, tal vez, ¿por qué piensas que es Rembrandt? Tal vez su técnica, tal vez sus brochazos, tal vez lo que lograba representar. Si te pregunto, ¿cuál quieres que sea el deportista más grande de la historia? ¿A quién me podrías decir? Y tal vez cómo lo logró, su técnica, los clubes con los que jugó, el salario que ganó. Si te preguntara, ¿quién crees que sea el mejor cristiano? Hay todos los fanáticos, no estoy hablando de Cristiano Ronaldo. Sí, lo tengo que aclarar. El mejor cristiano de la historia. ¿Quién crees que fuera y por qué crees que lo sería? ¿Por la cantidad de personas que lo escuchaban? ¿Por la cantidad de decisiones que logró? ¿Por el tamaño de su iglesia? ¿Por el don de elocuencia que tenía? Sabes, el día de hoy vamos a ver la verdadera grandeza. ¿Te acuerdas que Jesús acaba de expulsar un demonio de un joven? Les acaba de revelar su propósito y ahora sus discípulos están asombrados. Versículo 46. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Acaba Jesús de demostrar su poder. Ellos eran incapaces de enfrentar a ese demonio, se sienten incapaces de hacerlo. Es la primera vez que tratan de levantar un peso imposible, como cuando tratas de levantar un armario de madera sólido, te das cuenta que no puedes y llega alguien y con un solo dedo lo hace y te das cuenta, ala, este cuate está fuertísimo.
Estos hombres en grupo van, incapaces de enfrentar a este joven endemoniado. Llega Jesús con una sola palabra, logra vencer a este demonio. Los discípulos están asombrados, experimentan el poder de Dios y ahora se imaginan entonces a un Jesús cabalgando a punto de aplastar a los romanos en Jerusalén. Y se están preguntando, surgió entre los discípulos, surgió esta discusión: ¿quién es el más importante de nosotros? ¿Quién creen que sea el más importante de nosotros? Como cuando estabas en la secundaria todo feo, con tus amigos todos feos, empezabas a discutir quién crees que es el más guapo. Estás ahí, estaban los discípulos en grupo. ¿Qué méritos les hacía pensar que podían siquiera tener esta pregunta en sus mentes cuando acababan de ser incapaces de enfrentar a un niño? ¿Qué los hacía pensar? ¿Qué los animaba? Estaban discutiendo quién repartiría el queso en el reino de Dios. Y ni siquiera pudieron enfrentar a un niño. ¿Qué estarán pensando? Bueno, yo confesé a Jesús como Cristo. Bueno, nosotros subimos al monte a orar con Él. A mí me llamó primero. Sí, pero yo hice esto. ¿Sabes? Esto revela una vez más lo que ellos pensaban que era Jesús y su reino. ¿De qué se trataba su reino? ¿De que los demás habrían de servir a sus discípulos? ¿O para qué buscaban esa posición de grandeza? Iban entonces ellos a tomar decisiones en cuanto a que los demás necesitaban hacer para servirlos a ellos. Sabes, como mucha cultura del pseudocristianismo te diría que muchos de nosotros estamos obsesionados con quién repartirá el queso en la iglesia, quién será el que manda más en la iglesia. ¿Sabes quién es el que toma las decisiones en la iglesia? ¿Quién es el más importante en la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? ¿De que la iglesia sirva a unos pocos hombres, a un hombre? Cuando nos confundimos con el reino de Dios, con quién es Jesús y de qué se trata su reino y de qué se trata su iglesia, te diría que surgen en nuestros corazones preguntas tan triviales, preguntas tan alejadas a su reino. Y nos empezamos a preguntar qué tan importantes somos nosotros. Fíjate la respuesta de Jesús. Y antes de ver la respuesta, quiero que veas el carácter de nuestro Señor. Jesús responde. Y Lucas, una vez más, ¿te acuerdas cuando nos deja ver que Jesús oraba a solas? Ahora Lucas nos deja ver un poco de la personalidad de Jesús. Versículo 47, como Jesús sabía bien lo que pensaban. Esta palabra sabía no habla acerca de escuchó lo que estaban hablando. Esta palabra se refiere a que sabía lo que había en las mentes de estas personas. Jesús sabía bien lo que estas personas pensaban, estaba en las mentes de estas personas. Y sabes, esto a mí me da un montón de ánimo. Porque sabes, tenemos la promesa en el Evangelio que la gracia que nos llama es la gracia que nos transforma. Y sabes, Jesús nos llama tal y como somos. Porque esa es la verdad del Evangelio, ¿no es cierto? Es por gracia. Es por gracia para su gloria. Y es la gracia que nos llama, la gracia que nos transforma, y Dios nos llama tal y como somos. Y como su gracia que nos llama nos transforma, como nos ama, no nos deja como somos. Y entonces Jesús en su omnisciencia sabe todo acerca de nosotros.
Sabe las cosas que nosotros jamás le hemos de decir a nadie. Sabe las cosas que nos avergüenzan. Sabe las cosas que nos hacen llorar en las noches a veces. Sabe las cosas que jamás seríamos capaces de compartir con absolutamente nadie. Y sin embargo, esa gracia que nos llama tal y como somos y nos llama para transformarnos. Fíjate, el salmista lo describe: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga de noche en torno a mí, y las tinieblas serían ocultas para ti, y aún la noche sería clara como el día. ¡Qué promesa! Ni aunque me quiera esconder de mi Señor, me conoce en donde estoy. Y cualquier cosa que haga, el Señor me conoce y está dispuesto a llamarme donde estoy, tomarme de donde estoy y transformarme. ¿Sabes? Te pregunto, ¿te escondes de Dios? ¿Conoces de su gracia? Mi sospecha es que hacemos el trabajo de santificación en nuestras vidas tan complicado y tan largo porque desconfiamos que la gracia de nuestro Dios es suficiente para nosotros. Y tratamos de limpiarnos, tratamos de aparentar, tratamos de presentarle méritos para que nuestro pecado no sea tan repugnante para nuestro Dios. Y entonces empezamos a echarle ganas nosotros mismos. Y ya cuando no nos sentimos tan mal, llegamos con Dios a pedirle chance, a pedirle que nos ayude. Cuando Dios sabe todo absolutamente de nosotros. Fíjate lo que dice Tim Keller: ser amado pero no conocido es reconfortante pero superficial. ¿Cómo sabes que esa persona te ama si no te conoce? Ser conocido y no amado es nuestro mayor miedo. No es cierto, te expones a alguien vulnerable y te rechaza porque le abres tu corazón y se da cuenta que tu corazón es tan oscuro. Ser conocido y no amado es nuestro mayor miedo, pero ser completamente conocido y verdaderamente amado es muy parecido a ser amado por Dios. ¿Conoces su gracia? Esa gracia que nos llama donde está y nos transforma donde está, esa gracia incondicional, esa gracia transformadora. Jesús conocía lo que estaba en sus mentes. Y como sabía lo que estaba en sus mentes, los quiere transformar. Versículo 47, sabía lo que estaban pensando. Y me pregunto, ¿cuál hubiera sido tu reacción en este momento con los discípulos? Híjole, no sé, mi reacción hubiera sido: ¿saben qué, chavos? Mejor ahí la dejamos. No funcionó. No son ustedes, soy yo. Inventas cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer con estas 12 personas que no entienden? Jesús toma este momento, sabe lo que hay en sus mentes, confronta su pecado. Confronta su pecado. Y sabes, muchos de nosotros tenemos miedo de ser confrontados por Dios, de ser quebrantados por Dios. Y no experimentamos esa gracia transformadora porque seguimos defendiéndonos, escondiéndonos de nuestro Dios. Jesús sabía lo que había en sus mentes y Jesús los confronta, los quebranta, los transforma.
Jesús les había dicho, es necesario que sea rechazado y me maten. Los discípulos están preguntándose, ¿quién de nosotros será el más importante? ¿Para qué? ¿Para ser rechazado? Y sabes, esto no sé a ti, pero también me anima muchísimo porque no sé si te ha pasado que te desanimas tanto, tal vez con tu propio pecado, con el pecado de las demás personas, con el pecado de iglesias, que van una vez, otra vez, y al parecer las promesas de Dios se están derrumbando porque la iglesia sigue fracturándose, sigue pecando, sigue hundiéndose. Porque hay cristianos infieles, hay promesas rotas por acá, hay líderes caídos por acá. Pero fíjate lo que pasa, las promesas de Dios siguen siendo fieles. Jesús nos los dijo, ¿te acuerdas? Yo edificaré mi iglesia, y Él es edificando su iglesia, confrontando cristianos, transformando corazones. Porque gracias a Dios que sus promesas no se refieren a un local, no se refieren a una persona, no se refieren a una marca, a un logotipo. Jesús nos ha dado sus promesas, ¿no es cierto? Yo edificaré mi iglesia, y lo está haciendo. Confrontando lo que tiene que confrontar, derribando lo que tiene que derribar, fortaleciendo lo que ha de fortalecer a su tiempo. Porque Dios ha de edificar su iglesia a pesar de mi pecado, a pesar de tu pecado. Porque Dios es fiel. Porque nos toma donde está y nos transforma. Porque su gracia es incondicional y su gracia es transformadora. Fíjate el versículo 47. Tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe mi nombre, este niño dijo, me recibe a mí. ¿No te parece interesante por qué un niño habiendo tantos ejemplos? ¿Qué significa esto? Que vamos a llegar al cielo tal vez recibiendo niños, siendo amables con niños. ¿Qué tiene que ver un niño con Jesús o un niño con Dios? Fíjate después en el versículo 48 dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. ¿Qué tiene que ver un niño con Jesús o con el Padre? Lo vemos en el versículo 48, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más importante. En otras palabras, es la pequeñez de un niño. La pequeñez de un niño es lo que caracteriza el ejemplo. Al niño nadie lo toma en serio. A partir de los 12, antes de los 12 años, un niño era considerado analfabeta, no podía aprender la Torá, y prácticamente era una pérdida de tiempo pasar tiempo con un niño. No podías enseñarle un oficio bien. Fíjate, me encanta esta cita, me la estoy tratando de aprender cuando mi esposa me pregunte que cuide a mis niños, a ver si se la puedo recitar. Fíjate lo que dice este historiador judío. Dice, el sueño matutino, el vino del mediodía, la charla con los niños y el permanecer en lugares donde se reúne la gente común destruyen al hombre. Fíjate cómo consideraban a los niños en ese tiempo. Una pérdida de tiempo, un vicio. Charla con niños, pasar tiempo con niños, destruyen al hombre. Jesús lo toma a un niño sin estatus, sin importancia. Y Jesús dice que el que recibe a este niño, recibe a Jesús. En otras palabras, que Jesús no está interesado en la grandeza del mundo. Que el reino de Dios no está obsesionado con la grandeza del mundo. Que el reino de Dios y Jesús son acerca de estos pequeños insignificantes. Fíjate, los niños nadie los tomaba en serio, ni ellos se tomaban en serio a ellos.
Están dispuestos a jugar juegos embarazosos. ¿Has visto jugar? No les da pena pretender. No les importa estar sucios. No se toman en serio. Estaban dispuestos a trabajar trabajos menos honrosos. De hecho, eran las personas que cuidaban los pies en las casas cuando llegaban invitados. Eran los niños los que tenían que hacer este trabajo. Los niños son los que perdonan más rápido. Le has pedido perdón a un niño y después le has pedido perdón a un adulto. ¿Quién crees que te perdone? ¿Quién crees que olvide más rápido? Los niños no los tomaban en serio y los niños no se tomaban en serio. Ellos están peleándose por quién es más importante. Jesús está diciendo que el pequeño es el más importante, que el insignificante es el más importante, aquel que no tiene estatus es el más importante. En otras palabras, Jesús define la grandeza. Jesús define la grandeza y es cristocéntrica, porque es otorgada y no es ganada. ¿Sabes? Esto contrasta el día de hoy con tanto de lo que nosotros somos, creemos y vivimos fuera y dentro de la iglesia. Una de las mayores tragedias de nosotros, te diría que somos exitosos en aquello que no tiene importancia. Somos exitosos en aquello que no tiene importancia y buscamos la grandeza en aquellas cosas que no tienen importancia. Esta semana estaba escuchando que atraparon o que le dieron sentencia a Genaro García Luna, ¿no? Y tenía mansiones impresionantes. Y algo interesante que vi que tenían estas mansiones y lo mismo tenían en todas las mansiones, era un hombre obsesionado con su propio estatus. Tenía fotos de todos sus títulos en todas, sacó copias no sé en dónde, de todos sus títulos, de todas sus reuniones con Obama, con Hillary Clinton, con Donald Trump, y en todas las tenía ahí. Y sabes, ahora digo, lo veo y toda una vida buscando, siendo exitoso en cosas que no importan. En cuadros que se irán a dónde. Sabes, muchos de nosotros somos exitosos en cosas que no importan. Buscamos la grandeza en cosas que no importan. Un buen trabajo sin una relación con Dios. Llenos de títulos, tal vez sin convicciones. Nosotros pastores, iglesias llenas, sin integridad. Una de las mayores tragedias que nos pueden pasar, ser exitosos, ser grandes en aquello que no importa. Versículo 49, Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Fíjate quién respondió, Juan. Ahora, su respuesta nos hace ver que está mal Juan. Está mal el Juan. Porque mira, acaban de fracasar ayudando a este joven con un espíritu inmundo, ¿va? Jesús les dice, voy a ser rechazado. ¿Quién va a ser el más importante? Jesús les dice, no se trata de eso, no estoy interesado en eso, vaya, ni siquiera veo eso, no hablen de eso. Y justo después de eso, Juan le dice a Jesús, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Y sabes una cosa, es que el orgullo o esa búsqueda de grandeza que tenemos nos ciega a nuestra propia ineptitud, nos hace sentir más importantes o más capaces de lo que somos. Juan está obviamente demostrando que no es capaz. Se quiere considerar uno de los grandes, no puede.
Muchos de nosotros queremos plataforma, ni siquiera sabemos qué hacer con esa plataforma. Es una misericordia de Dios que no te la da, créeme. Es una misericordia al mundo que no la tienes. Juan quería ser uno de los más importantes y no entiende ejemplo tras ejemplo de lo que Jesús es y de qué es su reino. Ahora entonces llega y le dice a Jesús que había un hombre que estaba expulsando demonios en su nombre y entonces se lo impide porque no venía con ellos 12. Sabes, hay una historia del rey, el nuevo traje del rey. No sé si te acuerdas de esa historia. Habla de dos artesanos, Luigi y no me acuerdo del nombre, lo tenía por aquí, Guido, Luigi y Guido. Y eran dos artesanos que llegan a un pueblo. Y ese pueblo entonces tenía un rey que era bastante iracundo y era bastante orgulloso. Y estaba obsesionado con su persona. Y entonces este rey tenía una característica. Cada vez que lo contradecían, decapitaba a cualquiera que lo contradijera. Entonces Guido y Luigi llegan a este pueblito y convencen al rey que tiene una tela mágica y que esta tela mágica es de las más hermosas que se han visto en todo el reino. Pero esta tela tiene una característica que es invisible para los tontos. Y entonces si eres un tonto, no vas a poder ver esta tela. Pero si no eres tonto, te vas a dar cuenta lo hermosa que es esta tela. Y entonces este rey tan orgulloso contrata a Guido y a Luigi para hacerle el traje más hermoso que cualquier ojo humano pudiera ver. Guido y Luigi piden todo el dinero del reino, compran esta tela, compran un tejar especial y se pasan meses y meses y meses haciendo este vestido hermoso. El rey impaciente pide a sus comensales que vayan a visitar el trabajo, el proceso de este traje. Sus comensales van a visitarlo, pero se dan cuenta que Guido y Luigi están haciendo absolutamente nada, están moviendo las manos nada más así. Entonces van con el rey y le dicen, rey, vemos que no está pasando nada, estos artesanos te están estafando porque no hay absolutamente nada. El rey les explica que esta tela es especial y que es invisible para tontos. Manda otra vez a comensales y van a visitar a estos artesanos y ven a estos artesanos moviendo sus manos otra vez en el aire, pero ya habían escuchado lo que había dicho de la tela y entonces van con el rey y describen una tela hermosa porque no querían no querían parecer tontos. La historia entonces, ¿te acuerdas? Que al final el rey termina vistiéndose con esta tela invisible. Sale desnudo. Y todo el pueblo aparenta que ve un vestido hermoso, porque nadie quería ser tonto. El rey sale desnudo porque porque no quería ser visto como tonto. ¿Sabes? El orgulloso es el único que no se da cuenta que es orgulloso. Todos los demás se dan cuenta que es un hombre necio, testarudo, que es un hombre que es incapaz de ser confrontado, corregido, que es un hombre con hambre de más, sin ser capaz de hacer algo con ese más. Y sus discípulos, te diría, y muchos de nosotros estamos así. Juan quería ser uno de los más grandes. Su mamá luego va a hablar con Jesús para que se sienta a la diestra de Jesús. No se da cuenta ni siquiera de qué es el reino. ¿Sabes? Jesús, fíjate lo que está pasando, que ellos están hablando en el nombre de Jesús. Había otras personas que estaban predicando en el nombre de Jesús, no nada más eran los 12. Con esta frase, en el nombre de Jesús, nos está diciendo que era una persona que estaba predicando el evangelio.
que estaba predicando el reino de Dios. Sin embargo, estos hombres están seguros que ellos son los más grandes, los únicos, que solo Jesús va a trabajar por medio de ellos. Lo interesante es que este hombre que está predicando en el nombre de Jesús hace lo que los discípulos no pudieron hacer. ¿No te parece interesante? Los que estaban ahí, los que recibieron a Jesús, los que escucharon a Jesús, los que Jesús llamó, parte de los 12, ¿te acuerdas que fueron incapaces de confrontar a este joven endemoniado? Recibieron revelación directa de Jesús. Fueron comisionados personalmente por Jesús con la promesa de que no les va a faltar nada. No lleven bolsa, no lleven monedas, no lleven nada. Yo los sustento. Experimentaron el sustento de Dios. Después se enfrentaron a este hombre. Fueron incapaces de ayudarlo. Y después llega otra persona que es capaz de hacer lo que ellos no pudieron. Y ahora Juan entonces va y le dice a Jesús que hay otro hombre que está predicando, que está haciendo obras en el nombre de Jesús, pero no es de nosotros. Y se lo prohíben. Sabes, te diría que hay un proceso en cada uno de nosotros. Te diría que sí o sí debe de ocurrir, pero el evangelio transforma cada área de nuestras vidas, cada esquina de nuestras vidas. El evangelio informa cómo pensamos acerca de nosotros, acerca de los demás. Y el evangelio entonces me dice que soy totalmente rechazado delante de Dios. Soy incapaz de presentarme delante de Dios. No tengo méritos para presentarme delante de Dios. Y es Jesús entonces quien me cubre con su justicia. Es entonces Jesús que me justifica y es Jesús que me presenta delante de Jesús. Y sabemos esa teoría, pero sabes, es la obra del Espíritu Santo quien transforma ese corazón con esa teoría. Y entonces ahora me doy cuenta que verdaderamente no me merezco estar delante de Dios, porque no tengo absolutamente nada que presentarle a Dios. Que si Dios quisiera condenarme al infierno para siempre, no tendría absolutamente nada que decir porque me lo merezco. Y es la gracia de Dios que me ha perdonado y me ha salvado. Ahora, esa información, esa realidad, entonces me transforma de tal forma que ahora yo veo a los demás pecadores como yo. Y soy incapaz entonces de siquiera pensar que soy mejor que los demás. Porque sé que Jesús ecualizó a todos. Sé que llego a Dios por los méritos de Cristo. Y que el que está a la derecha no tiene nada que presentarle a Dios, sino es a través de Cristo. El que está a la izquierda no tiene nada que presentarle y yo tampoco. Que es una carrera inútil. El estar buscando grandeza fuera de Cristo, cuando Cristo nos ha demostrado a todos que no merecemos absolutamente nada, ¿te das cuenta? Hay una incapacidad en aquella persona que se dice cristiano, que puede repetir el evangelio y aún así su corazón y su mente se sienten superiores a otra persona. Cuando Dios nos ha humillado en la cruz de Cristo y nos ha demostrado la severidad de nuestra maldad. Fíjate una cita de John Flavel. Los que conocen a Dios serán humildes y los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Los que conocen a Dios serán humildes y los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Ahora te lo digo. Conociéndome como soy en mi corazón, si Dios fue capaz de salvarme a mí, sé que es capaz de salvar absolutamente a cualquier persona. Ese es un entendimiento de un evangelio donde ves la fealdad de tu pecado, la belleza de la cruz de Cristo y te das cuenta
lo que mereces y lo que te dio. Fíjate que esto lo podemos hacer sutilmente. El sentirnos superiores a otras personas, a otros cristianos, a otras iglesias. Como pastores, lo hacemos sutilmente cuando hablamos mal de otras iglesias. Cuando manipulamos a nuestros miembros, condicionamos a nuestros miembros a no escuchar otras iglesias, a no ir a otras iglesias. Es que este pastor me tiene envidia. Es que esta iglesia me tiene envidia. Obsesionados con nuestra plataforma, aferrándonos a nuestra propia grandeza, presentándonos desnudos, gloriándonos de nuestra miseria. Fíjate, versículo 50, no se lo impidan, respondió Jesús, porque el que no está con ustedes, a favor de ustedes está. Están expandiendo su reino, están glorificando su nombre, están predicando a Cristo. Y esto no habla de un ecumenismo. Como te dije esa frase, comentaristas están de acuerdo que Jesús no está hablando de un ecumenismo, está hablando de que estas personas están predicando el reino de Dios, están predicando un mensaje bueno. Y sabes, déjame terminar con estas preguntas. ¿Te molesta? ¿Te molesta que otras personas sean mejores que tú? ¿Por qué? ¿Te molesta que otras iglesias estén creciendo? ¿Por qué? ¿Qué te interesa más? ¿Te molesta que otras personas tengan un don más grande que tú, tal vez en la iglesia? Que sean más reconocidas en la iglesia. Y si es así, ¿te interesa más tu plataforma, tu reconocimiento o la edificación de la iglesia? ¿Te molesta que otras iglesias estén creciendo? ¿Qué te interesa más, el pueblo de Dios o tu propia iglesia? ¿Qué te interesa más, su reino o tu reino? Porque sabes, cuando eres cristiano, es inevitable no adorar lo grande. Y cuando conoces a Cristo, es imposible no reconocer lo grande. Porque te das cuenta que lo grande no eres tú. Acaban de mostrarte algo mucho más grande y te das cuenta lo ridículo que eres. Y lo patético que eres, mostrando tu miseria como tu gloria. No te queda ni otra más que adorar lo grande, rendirte a tu Dios. Y reconoces que eres pequeño en la cruz de Cristo. Es Cristo quien murió por nosotros, quien absorbió nuestro pecado, nos vistió de su justicia y nos dio promesas para su reino, para la resurrección, para su pueblo. Gloria sea, gloria eterna a Jesús, al que murió, al que con amor perfecto su preciosa vida dio. Gloria sea al que tanto nos amó. Celebremos esa historia consumada en la cruz y cantemos siempre: gloria sea, Señor Jesús.